tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de After Work Talent. Hoy tengo el gusto de que me acompañe Paola Colbarán. Paola, muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias a ti por la invitación, un placer. Vamos a hablar con Paola sobre lo que es pasar de ser hija a CEO, como bien comenta aquí en su libro, que hablaremos también de tu libro, porque tú has venido aquí también a hablar de tu libro. Sí, como Paco Vamos Umbral. a hacer un umbral, como lo hacemos muchas veces en este podcast. Y os voy a comentar un poquito de Paola para que sepáis. Bueno, ella pasó de ser hija a CEO precisamente porque se hizo con las riendas de la empresa familiar. Y actualmente lo que hace es coaching y además es advisory para las compañías, distintas compañías con las que estás trabajando. Pero coméntalo tú un poquito, si quieres, para que la gente te conozca, Paola. Muy bien. Pues yo, como tú bien dices, soy hija de mi padre y por tanto mi padre tiene una empresa familiar y era CEO de segunda generación. Y nosotros después del COVID, en el 2021, se acercaron unos competidores internacionales a comprarnos la empresa. Y finalmente, pues en 2022 la vendimos y se integró en un grupo internacional. Sí. Yo me quedé dentro como consejera, como parte del consejo de administración en la multinacional, pero la verdad es que no era mi mundo el tema de las multinacionales y decidí salir al vencimiento de mi contrato para dedicarme a lo que quería en mi segunda etapa profesional, que es el tema de la consultoría, consejera. Sí, bueno, si quieres más adelante luego hablaremos de ello también. Sí. Me interesa un poco esto que has comentado, voy a partir de ahí si te parece, porque no es fácil además. Yo he vivido también cuando una compañía compra otra, cuando una multinacional viene y compra otra, es difícil, pero más viniendo de una empresa familiar. ¿Cómo fue esta transición? Porque te entiendo perfectamente cuando dices que querías a lo mejor irte, porque hay gente que prefiere otros caminos, como la consultoría. Sí, pues la verdad es que yo al principio con muchísima ilusión, porque creo que todos los que hemos trabajado en empresa familiar vemos las multinacionales como súper idealizadas. Sí. Y realmente las multinacionales no dejan de ser empresas mucho más grandes con mucha más gente, con lo cual arrastran los problemas que arrastramos las personas trabajando en las empresas. Entonces, en ese sentido sí que es verdad que yo esperaba pues encontrarme un mundo como que funcionara mucho más perfecto, ¿no? Mucho más engranado y sinceramente las multinacionales, mientras que en las empresas familiares vamos con una toma de decisiones muy, muy ágiles, claro. La multinacional la pelota va de un lado para otro y muchas veces, de hecho, nadie se la quiere quedar y la decisión se queda ahí en el medio, ¿no? Entonces te diría que ese fue para mí uno de los principales choques, ¿no? De ese impacto de pasar de una empresa familiar a un entorno multinacional. Uh-huh. ¿Qué sucedió también con los trabajadores? Supongo que habría también un ajuste en cuanto a tal o no. No, se conservó absolutamente, sí, se conservó absolutamente toda la plantilla y toda la mano de obra. De hecho, ellos querían entrar en el mercado nacional y además nosotros fabricábamos nuestros 3 productos de cabecera, hacían un match en el portfolio perfecto porque ellos no lo fabricaban. Sí. Entonces realmente éramos una fábrica especializada en ese portfolio de productos para ellos dentro del grupo y una base aquí en España. Entonces en ese sentido no hubo temas drásticos a nivel de recursos humanos o de reestructuración de la compañía en sí, del funcionamiento. ¿Cómo fue la fase esa de comunicación? Oye, nos ha comprado una multinacional y que vosotros os enteraseis también, porque bueno, tú supongo que siendo ya CEO ya lo sabías, claro, ya estabas... Claro, sí, yo de hecho fue la que llevé las negociaciones desde la parte de la familia, que al final la familia era la propiedad. Entonces yo junto a mi padre y también mi hermana que se integró en una fase posterior dentro de las negociaciones, pues bueno, nosotros ya, tú tienes mucho tiempo más para masticarlo, ¿no? Sí. Y esto es un poco como la gestión del cambio, por lo que a veces fracasa, que tú llevas mucho tiempo masticando la idea y cuando la dices, tú ya has pasado por mucho recorrido, pero los que se acaban de enterar, pues se acaban de enterar en ese momento. Entonces, yo siempre hacía una reunión inicial con todo el equipo, donde veíamos pues, cómo había cerrado el año, temas de presupuesto. Y claro, ese año no la hice porque no quería mentir y tampoco podía dar en ese momento, que estábamos todavía en el proceso de due diligence, pues no podía dar la información. Entonces la avancé un poquito hasta que efectivamente cerramos la venta y yo realmente lo comuniqué pues, en esa reunión como un paso más. O sea, crecimos de aquí a aquí, nos internacionalizamos y es un paso más de la compañía, ¿no? Dentro de su desarrollo, porque sí. Realmente pues así lo era, la posibilidad de abrirte a muchísimos más mercados y tener mucho más recursos para trabajar, ¿no? Totalmente. Vamos a hablar un poco, si te parece, de este fabuloso libro que tenemos aquí, que es de Hija CEO. Me parece súper original el título, porque además habla mucho también de esa transición, ¿no? O sea, primero, antes de todo, es familiar, es una empresa familiar, pero también, antes que nada, eres hija y encima pasas a ser también la CEO, como la que va a continuar con
con la herencia, ¿no?, de la compañía. Sí. Y de segunda generación, ¿no? Por lo que sí, correcto, de segunda generación. Mi padre la fundó en el 74 y yo siempre he dicho que fui como princesas criadas para ser reina, ¿no? No es que en mi familia se me dijera de manera explícita nunca a mis padres, oye, queremos que continúes con la compañía, Sí. pero eso que tú lo vives y entonces tú ya te sientes, yo además que soy la primogénita, pues te sientes como llamada a llevar eso hacia adelante, con lo cual estudié administración de empresas y todo eso de cara a continuar con la empresa familiar. Y bueno, la verdad es que lideras a gente que ha estado en tu primera comunión, ¿no? Claro. Yo durante... que es muy curioso, Sí. ¿no? Yo durante mucho tiempo, todo el tiempo que he estado siendo CEO de la compañía, porque de hecho siguen allí personas que bueno, en una empresa industrial, muy baja rotación en muchos puestos y claro, la empresa hizo 50 años en el 2024 y hay personas que llevan 45. Claro. Con lo cual, gente que estuvo en mi primera comunión, pues luego yo pasé a ser su jefa. Sí, así que, sí. Bueno. ¿Cómo llevaron eso ellos también? Porque fíjate, la transición esa tiene que ser complicada. Pasa en muchas compañías también. Sí. Cuando entra una persona más joven, tu caso, otros casos que habrá en la actualidad, y normalmente se lleva mal dos cosas. Primero, que sea mujer, que eso es un poco machista, pero bueno. Y segundo, que también encima sea una persona más joven. ¿Cómo fue en tu caso? Sí, pues la verdad es que yo siempre estaba obsesionada con aquello de ganarme la autoridad más allá de ser la hija de mi padre. Porque efectivamente, además en un sector industrial y bueno, hace 20 años que tampoco había tantas mujeres en tantos sitios y mucho menos en sectores industriales. Entonces, siendo, pues eso, mujer que ya es como, normalmente no las hay, a esta en el mercado no lo hubieran escogido, ¿no? Esa sería la expresión. Si alguien hubiera buscado para cubrir este puesto, no hubiera sido una mujer. Entre eso y ser pues hija de mi padre, a mí siempre me ha obsesionado lo que yo llamo el ganarte el respeto más allá del apellido, ¿no? Por eso siempre le digo el lidera más allá de tu apellido. Y yo creo que lo primero que tienes que ser es súper humilde para las cosas que sabes, defenderlas sí o sí, y oye, las que no sabes, decir no lo sé, no hacerte como que parece que lo sabes todo, porque es que no lo vas a saber. En cuanto te pillen en un renuncio, va a ser mucho peor que decir, oye, pues de esto no sé, o no estoy segura de esto, ¿qué pensáis vosotros? Coger a la gente del equipo que tiene mucho más expertise en esa materia y traerlos contigo a la toma de decisiones. Yo creo que pues eso, apoyarte en esta gente que lleva mucho más tiempo en la compañía y que de muchas cosas sabe más que tú, es el movimiento más inteligente que bajo mi punto de vista no muestra debilidad, sino inteligencia, aunque no siempre se entiende así. ¿Cómo fue ese momento en el que tu padre coge y dice, me voy, ahora te dejo a ti las cosas, te toca a ti? Bueno, ya ha llegado el momento del relevo. Sí, yo la verdad es que mi padre siempre decía que yo tenía que por ahí estropear otras compañías antes que la nuestra. Y estuve en banca un tiempo mientras compatibilizaba con la segunda carrera, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que nuestro principal cliente era Cruzcampo y Cruzcampo pues, fue adquirida, bueno, tras varios traspasos fue adquirido por Heineken. Entonces había que ir a Holanda a negociar. Y claro, mi padre, yo que venía de Inglaterra, del Erasmus, mi padre dijo, mira, ya vente a la empresa que nos hace falta ir a Holanda a negociar en inglés y tú que vienes de Inglaterra, algo ya de inglés sabrás. Y entonces pues aterricé en la compañía quizás un poco antes de lo que habíamos previsto por ese motivo. Pero yo empecé en la parte de compras, estuve en atención al cliente, incluso pasé un periodo en el almacén porque quería entender bien la compañía desde abajo. Y la mayor parte del tiempo estuve en el departamento de compras hasta que mi padre decía que se iba a jubilar en la edad de jubilación y así fue. O sea, a los 65 se jubiló, fuimos al notario, firmamos el cambio de administrador único. Y a partir de ahí, poco a poco, él evidentemente me estuvo acompañando durante mucho tiempo y de hecho te diría que hasta el COVID, o sea, mi padre iba a desayunar con mi hermana y conmigo a la empresa todas las mañanas. Otra cosa es que ya no se metía en absoluto en la parte ejecutiva de la compañía, pero ese vínculo no lo ha perdido. Bueno, es lógico, porque al fin y al cabo es una empresa que él ha creado, que ha pasado por herencia familiar y que ha ido gestionando en el tiempo y que encima luego fue pasando por ti. En tu libro hablas de 9 pasos para asegurar el éxito del relevo generacional y además tienes una metodología que me gusta mucho que consiste y se llama ARTE, que me encanta el nombre para decírtelo. ¿Por qué elegiste estas 4 frases, digamos? Bueno, pues estas 4 cíclicas son analiza, porque yo creo que lo primero que tienes que hacer cuando tú llegas ni siquiera al puesto de CEO, ya llegas a la compañía familiar. Es decir, bueno, esto, ¿dónde estamos? ¿Quién es cada uno? ¿Cómo están aquí las fichas del tablero, no?
La R es de releva con conciencia, porque no se trata... Yo siempre digo que el relevo no es una foto. O sea, el relevo no es ese momento del notario que yo te he contado antes. Sí. El relevo es como una película. Eso hay que planificarlo. El padre no se va del día a la noche, ni tú llegas allí y puedes ser el mejor CEO de todos los tiempos, simplemente porque no es así. Entonces, esa parte de relevar desde la conciencia y desde la planificación. Luego la T de transforma, porque tú llegas, quieres modernizar, quieres hacer cosas diferentes, parte de la evolución de la empresa. Entonces, ¿cómo se hace esa transformación de la compañía y esa gestión del cambio? Y la última, la E, es de equilibra. Porque si no eres capaz de equilibrar esas necesidades que tiene la empresa con tu vida, pues al final nos encontramos con mucha gente en torno a los 40 quemadísima y ahí metido en lo que le llaman la jaula de oro, ¿no? Si la empresa te va bien es una jaula de oro y si la empresa encima no te va bien, pues ya, aparte de quemado, te da un infarto. Entonces, bueno, pues ese equilibrio personal, profesional, creo que también es muy importante tenerlo en cuenta. Yo te añadiría una letra, aunque no tiene nada que ver con ello, pero la C de comunicación también, muy importante, cómo comunicas esa transición, de qué forma se hace y cómo se lleva a cabo y se ejecuta, ¿no? Porque si no, los trabajadores también dirán, ostras, a lo mejor había aspirantes también para tu posición, no lo sé. 100% de acuerdo. De hecho, yo siempre digo que el 90% de los problemas que yo he tenido en la vida son de comunicación. O sea, de lo típico que tú crees que se ha entendido el mensaje y no se ha entendido. Veces que dices demasiado, veces que dices demasiado poco. O sea, si eres capaz de manejar la comunicación, ya no te digo a nivel de liderazgo, sino a nivel de ser humano rondando por el mundo, tus problemas van decreciendo. Sí. Porque hay muchísimo malentendido. Sí, y la escucha activa, que no la practicamos mucho, ¿no? Sí. Que ahora se lleva tan de moda dentro de las compañías también, los one-to-one, el estar reunidos, claro. el hacer este tipo de la escucha activa y en el proceso de delegación, que cuando delegas también es algo que todo el mundo dice, es que el equipo no se entera, al final tengo que terminar de hacerlo yo, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos eso de los empresarios? Sí. Pero claro, ahí fallamos mucho en delegamos y luego nos decimos... Bueno, entonces, ¿en qué hemos quedado, no? Muchas veces esa pregunta de a ver si se ha comprendido el mensaje, porque para mí ha sido clarísimo, pero igual tú has entendido otra cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, esa reconfirmación de la comunicación de las cosas importantes, yo creo que tampoco la hacemos. No, deberíamos de practicarlo más. Sí. Menos mal que las nuevas generaciones ya vienen empujando fuerte en ese sentido y se nota que, por ejemplo, la de salud mental, que aquí hemos hablado mucho en el podcast y otra serie de cosas que nosotros no nos atrevíamos a lo mejor en nuestras generaciones a empujar tanto y ahora menos mal que lo están haciendo porque también de esa forma las compañías están cambiando un poco. Bueno, volviendo otra vez un poquito a tu libro. Tengo aquí un apunte que dice que el 70% de las empresas familiares no sobrevive a la segunda generación. Eso es como las startups, o sea, totalmente te diré, porque las startups pasa lo mismo. Una de cada 3 es a lo mejor de las que pueden salir adelante, las que consiguen sacar bastante dinero y continuar con las rondas de comunicación. Pues lo mismo sucede aquí, por lo que estoy viendo con este dato. Entonces, según tu experiencia, la pregunta sería, ¿cuál es el factor crítico que determina quién cae en ese 70% y quién logra superarlo? Claro, pues ahí, mira, el número es más o menos el mismo, pero yo creo que las startups caen pues porque al final problemas de financiación o de negocio en sí, de la idea de negocio, y sin embargo las empresas familiares no es ninguna de esas dos cuestiones. Lamentablemente es por un tema de conflictos. O sea, que tenemos un negocio que funciona y no somos capaces de gestionar esas relaciones personales y familiares y tener el conflicto de una manera más o menos controlada, o sea, porque roces, conflictos, es que eso va a haber siempre, es que es utópico decir... no va a haber un conflicto o un malentendido, pero sí cómo la gestionamos. Entonces, la mala gestión del conflicto, y para mí eso es una mala gestión de las emociones y de la claridad de la comunicación, de no ser capaz de hablar de todo, de lo bueno y de lo malo, de lo que me molesta y de lo que no me molesta. Aunque yo piense que tú te vas a enfadar, si yo no soy capaz de comunicarme bien y de gestionar bien esas emociones y esas relaciones, es lo que hace que el conflicto termine llevándose a las empresas a pique. Sí, totalmente. Además es que una mala comunicación, lo que hemos hablado previamente, es que si no trabajamos la comunicación, si no trabajamos la empatía, si no escuchamos lo que nuestros trabajadores tienen que decir y al revés, también lo que la parte directiva, un buen líder tenga que comunicar hacia abajo, olvídate de que nos sirve, cerramos la compañía en ese momento, o sea que no. Mira, hay otra cosa que también quería hablar y es que aquí hablas también dentro de lo que en una de tus publicaciones recientes en LinkedIn, porque bueno, ahora hablaremos luego también que estás trabajando un poco más tu marca personal, dentro de tu evolución profesional, has pasado de hija CEO, pero ahora también eres consultora, como hemos dicho al inicio. Hay una de tus publicaciones en las que mencionabas que ser CEO
es pedir permiso, es como ser CEO es como si un piloto pidiese permiso al copiloto para saber si puede despegar. Me encanta esta frase. Claro. Me gusta mucho. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se consigue esa autoridad real cuando la generación anterior sigue presente? O sea, cuando tu padre estaba allí y cuando estabas tú allí también a la vez. Claro, eso es lo que siempre digo, ¿no? De CEO en los papeles, ¿no? Que eso Sí. tú eres el piloto porque lo pones en los papeles, pero en realidad, o sea, en el día a día eres el copiloto, ¿no? No eres hijo en la realidad. ¿Y qué ocurre? Pues ahí hay varias cosas. O sea, primero, que necesitas tener muy claro cuál es tu rol, dónde empieza y dónde acaba y qué papel va a ocupar el fundador o la generación saliente en adelante, porque si no, empezáis a solapar. Comunicarlo bien. Y después, por otra parte, tienes que tomar decisiones y asumir el riesgo. Al final nadie te va a respetar la autoridad si no ven que tú tomas decisiones y eres capaz de tirar para adelante en las situaciones de riesgo y de incertidumbre, ¿no? Y si te equivocas, mala suerte. Pero si tú eres el primero que pregunta, pues claro, es muy difícil que alguien coja tu autoridad. Después, por otra parte, respecto al equipo y a los colaboradores, también hay que entenderlo. O sea, si llevan 30 años respondiendo ante una persona, de hoy para mañana decir, no, pero ahora ya a Paola, ya no a Juan. Eso no es automático. Tú tienes que estar ahí reforzando ese mensaje. Y desde luego también hablar con tu padre para decir, bueno, si te preguntan, papá, tú di, esto ya lo lleva mi hija y échame una mano. Claro, aportar a la comunicación. Claro, no me pongas ahí palos en la rueda, ¿no? No le contestes, sino le dices, no, eso ya háblalo con Paola. Para que la gente poco a poco vea que tú también me vas dando mi sitio, ¿no? Y yo en ese sentido, mi padre es una persona súper bondadosa, que lo llamaba a un cliente y decía, no, eso ya lo tienes que hablar con mi hija, yo ya no te puedo atender. Sí. Y muy bien. Sí, es difícil, esa transición, porque cuesta, habrá sido, entiendo que años, porque eso, no, como tú bien dices, no se consigue de la noche a la mañana. Claro, sí, de hecho, como un par de años antes de que mi padre se jubilase, yo ya iba a todas las reuniones comerciales importantes, a pesar de no estar dentro de mi puesto, pero sí era parte de mi formación para el siguiente paso, ¿no? El de directora general. Entonces iba con mi padre a todas las reuniones importantes a nivel comercial, establecí los contactos con los principales clientes, también con los principales proveedores, y bueno, poco a poco tú vas apareciendo, después vais los dos, y poco a poco tu padre pues va desapareciendo, ¿no? Si es una transición natural. Vamos a hablar también de... yo quiero que lances un pequeño consejo, tú que tienes esta experiencia de hija CEO, a alguna persona que pueda estar en tu situación de segunda generación y que sienta que a lo mejor el equipo todavía no le está escuchando, no llega ese mensaje y no es capaz de ejecutar sus decisiones. ¿Cómo lo harías? ¿Hay algún decálogo, hay algo que te funciona a ti que a lo mejor pueda funcionar a alguien? Vale, como te he dicho antes, yo creo que lo primero que tiene que estar muy claro es cuál es tu parcela de decisión. O sea, si tú eres CEO, pero hay decisiones que todavía no tomas porque necesitas un periodo de transición más alto, tú le tienes que dejar muy claro al equipo de, mira, esta es mi parcela de decisión. Entonces, lo que yo diga respecto a esto, lo consultáis conmigo, no con mi padre ni con nadie más. ¿Qué ves que lo hacen? Lo que hablábamos antes, ese one-to-one, ese sentarse y decir, oye, hemos hablado de esto, he visto que has ido a consultarlo con tal, ¿tenías alguna duda? ¿Qué pasa? Bueno, no le vas a dar un toquecito así en la cabeza de, oye, que no le preguntes a mi padre, pero hazle ver que tú estás pendiente y que eso tiene que ir contigo. También ser un poco más tajante en la comunicación, ¿no? De, esta es la decisión y no hay que consultarla con nadie más. O esta es la decisión y nadie más tiene que opinar sobre esto, ¿no? Muchas veces si realmente quieres poner una barrera de evitar que vayan con la segunda pregunta. Que a veces no es la segunda pregunta directa, sino es, me lo encuentro por el pasillo y ya que estoy se lo comento. Sí. O los momentos de cafetería, ¿no? Claro, Hablamos también ahora, que son tan importantes, esa primera hora, ¿no? De cafetería. Entonces, y sobre todo, tú también tienes que tener a tu padre a bordo en esta transición, porque si tu padre no te respalda, pues claro, al final el equipo juega pues como en casa papá y mamá. Si mamá no me deja comer chuche, pues se lo digo a papá. A ver, cuál de los dos me da lo que yo quiero, ¿no? Al final... Oye, ¿en la compañía llegasteis a implementar teletrabajo? Sobre todo en la época de la pandemia que fue que a todos nos dio tan de fuerte. Sí. ¿Cómo fue esa transición también de teletrabajo y de empezar a implementarlo? Pues la verdad, claro, estamos hablando de que tu compañía se dedicaba, había una fábrica por medio, ¿no? Entonces, sí, es industrial. Claro, más difícil. Al final, bueno, solo podía trabajar un porcentaje, te diría que un 15% de la plantilla, que eran las personas que estábamos en oficina, exactamente. Entonces, sí es verdad que yo en ese momento ya tenía muy implantada la dirección por objetivo. Y entonces te es también más sencillo, bueno, pues poder mandar a la gente a casa y saber qué es lo que hacen o qué no hacen.
Entonces, al principio la verdad es que fue visto, yo creo como todas las empresas, con mucha envidia por parte de las personas que no podían teletrabajar, ¿no? De alguna manera. Y después poco a poco quedó calando en la cultura de la compañía y no todo el mundo teletrabajaba, porque también había gente que quería ir a la oficina sí o sí, pero la mayoría, un día o dos, sí terminaron pues quedándose en casa. En especial eso, pues personas de administración, la persona de comunicación y marketing. Los directores de fábrica y la gente asociada a la gestión de la fábrica, pues bueno, ya es un poco más complejo, ¿no? Pero sí, poco a poco se fue integrando. Oye, ¿y habéis notado la integración de la IA? Antes de que tú te fueses y que empezaste notaste un poco ya también, ahora que hablamos tanto de inteligencia artificial, en la fábrica se notó ya también esa implementación de a lo mejor más automatizaciones, que a lo mejor hubiese menos personal, porque estamos llevando todo con máquinas. No, nosotros en nuestro caso todavía, bueno, yo cuando salí no estaba ni tanto implementada exactamente, ni dentro de los planes en el corto plazo. Es verdad que ya la gente la utilizaba pues a nivel de presentaciones, de hacer reporting y todo eso, pero no como parte del core de la organización, sino más a un uso personal profesional, digamos. Sí. No, me interesaba sobre todo porque ya sabes que aquí yo también hablo mucho de inteligencia artificial, yo también soy experto en IA. Entonces, bueno, por saber un poco si a lo mejor habías llegado a esa fase en la cual ya empezabas a robotizar o a ver robots, aunque ya llegaremos a un momento en que seguramente ya casi todo lo esté robotizado. Llegaremos. Muchas fábricas, ahora hemos sabido recientemente, fíjate, Amazon que ha despedido casi 100.000 personas, bueno, este tipo de cosas. Y de hecho, en los consejos, tanto en los consejos asesores como en los consejos de administración, desde la parte de consejera, sí que es un tema que está, o sea, los consejos asesores es un tema que está encima de la mesa. Porque sabes que ya no es que la tengas que adoptar, que también, sino es que sabes que te va a terminar afectando de alguna manera. Entonces, sí, totalmente. Es un tema pues candente. Bueno, vamos a dejar de lado ya tu parte un poco de CEO y nos metemos en el presente. ¿Qué sucede cuando ya dejas la empresa familiar? Porque claro, tú dices, bueno, la dejo por unas circunstancias, querías perseguir tu sueño. ¿Cómo está siendo perseguir ese sueño? ¿En qué fase estás ahora? Que estás como consultora además y como advisory para compañías. Dado tu bagaje, pues lógicamente eso te aporta mucho valor, ¿no? A la hora de presentarte. Claro, pues la verdad es que todo esto se inicia, toda mi pasión con el tema de mentorizar, de hacer de consultora y tal, con la crisis de los 40, ¿vale? Porque yo cumplo los 40, ¿no? Y muy bien, o sea, yo he heredado una empresa, la he internacionalizado, todo eso, pero ¿y yo qué aporto al mundo? Porque además un negocio B2B, que realmente, bueno, que sí, que a todo el mundo le encanta beber cerveza, y nosotros ponemos ahí los grifos, ¿no? Pero en eso empecé a meterme en asociaciones de emprendimiento mentorizando pequeños negocios y tal. Y de ahí dije, bueno, lo tengo clarísimo. Mi segunda etapa profesional, ¿no? Cuando me retire de la alta dirección, quiero sí o sí que sea esta parte de mentorización, de acompañamiento. Y así aterricé en la consultoría en empresa familiar porque efectivamente es lo que domino y el bagaje que tengo, ¿no? Y dentro de eso especialmente me gustan pues eso, los relevos generacionales o cuando hay dos hermanos trabajando en la empresa ya y hay que distinguir, venga, al final quién va a ser el CEO, cuáles son los roles, qué es lo que pasa con la retribución. Claro. ¿Vale? Tenemos que ser retribuidos acorde a nuestro puesto, no acorde a que somos hermanos y entonces los dos cobramos lo mismo, que es brutal en cuántas ocasiones te encuentras esa situación. Claro. No, hombre, es que es lo que conlleva también una empresa familiar en ese sentido, el saber. No es lo mismo con una multinacional que digamos, la negociación es distinta que cuando es una empresa familiar que a lo mejor pueden surgir peleas, como tú bien dices, o rencillas o riñas. También las hay en las multinacionales, ojo, que no. Lo que pasa es que son distintas, claro, hay el fenómeno afectivo un poco más dentro de la parte pero al familiar. Final eso genera mucho conflicto luego, que aunque no se hable, mucho conflicto de esposo, ¿no? Si no tenéis dos puestos iguales y esos dos puestos en el mercado no valen lo mismo, oye, no se puede cobrar lo mismo. Da igual ni duplicar puestos, por supuesto. Ni duplicar puestos, ni tal, ¿no? Entonces, de ahí eso que tanto hablamos los consultores del gobierno corporativo, ¿no? De, oye, la empresa es la empresa y se tiene que regir con los criterios de la empresa y la familia es la familia con los criterios de la familia. Y si tú quieres que tus dos hijos tengan el mismo poder adquisitivo y este cobra menos, pues dale dinero como padre. Pero no es sueldos y salarios de la empresa. Totalmente. ¿Te has lanzado también al mundo startup, pero como hemos hablado? No. ¿Te gustaría?
No es algo que me atraiga, claro, porque yo tengo el sentimiento de empresa familiar, pues este legado, esta continuidad, ¿no? Y la percepción que tengo de las startups es, bueno, vamos a llevar esto hasta arriba, damos el pelotazo y lo pasamos. Entonces eso va un poco en contra de los valores con los que yo me he criado en la empresa. Sí, ¿no? sí. Hombre, a lo mejor podría tener que ver en el sentido simplemente de la transición que tú has vivido de cuando ya has vendido a la multinacional y ahí podría entrar tu expertise. Oye, cuando tengáis que vender la startup, pues oye, esta es la... Pero como tú bien dices, claro, es mejor que se quede todo en casita, que lo tengamos más recogidito, ¿no? Una visión diferente, a pesar de que evidentemente lo que aportan las startups no lo puede aportar un negocio familiar más tradicional, ¿no? O sea, son sistemas totalmente distintos y que creo que tienen que coexistir y que enriquecen pues la economía de un país, sin duda. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta parte de asesoría, de consultoría? A mí lo que más me gusta es cuando realmente tú consigues que la gente se ponga de acuerdo desde la verdad, ¿no? Porque llegas a muchas empresas en las que hay un protocolo familiar que ya se dice, oye, cuánto se cobra, cuánto no se cobra, cómo se reparten los dividendos, quién puede entrar a trabajar, quién no puede entrar a trabajar, de la familia, pero tú ves que eso está hecho, venga, vale, para quitárnoslo de encima. Sí. Y luego cuando llega el momento y dices, no, yo ya tengo un niño que ha terminado la universidad, quiero que venga a hacer práctica. No, es que el protocolo pone que no, a mí el protocolo me da igual, o sea, el protocolo lo dijimos cuando no teníamos niños, pero ahora... Entonces, a mí me gusta, pues, sobre todo esa parte en la que tú consigues que efectivamente haya un consenso dentro de la familia a la hora de cómo se organiza la empresa. Y que eso, como hablábamos de todo cambio, ahora funciona y dentro de 5 años igual lo tenemos que revisar. Claro. Y eso no está escrito en piedra, ¿no? Y tenemos que tener esa fortaleza en las relaciones para decir, oye, creemos que esto o yo creo que esto ya se ha quedado antiguo. Venga, vamos a revisarlo como familia empresaria y vamos a decidir qué queremos hacer con la empresa en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Esa visión a largo plazo. Y reciclarse también, como hablamos, por ejemplo, ahora tiempos de IA, pues lo mismo, vamos a hacer reciclajes de tiempos de IA, vamos a hacer esto, vamos a ver cómo lo hacemos, porque a lo mejor también incluso hasta una empresa familiar tiene que hacer esa labor de decir, oye, ahora mismo tenemos duplicidad de puestos, o a lo mejor es que incluso alguien tiene que salir de la compañía. Son conversaciones difíciles, claro. ¿Verdad? ¿Cómo se llevan a cabo esas conversaciones difíciles? Porque ahí es bastante... Claro. Pues a ver, esas conversaciones difíciles y además son la clave, ¿no? Y marcan la diferencia. Yo creo que sobre todo lo que hay que tener es mucha valentía a la hora de tener esas conversaciones y no tenerle miedo al conflicto y tener claro que si la conversación no se tiene va a derivar en algo peor. Y a partir de ahí también creo que hay que prepararse mucho en trabajar pues, la asertividad, la empatía, el autocontrol, porque esas conversaciones muchas veces pues, se van por derroteros que tú no quieres y aunque la persona que tengas enfrente, que puede ser tu hermano, tu primo o tu madre, pierda los papeles, tú tienes que estar pues, en tu sitio. Y si hay que tomarse un descanso en debatir eso, pues se toma uno, pero tiene que volver a sacar el tema 2 o 3 días o no sé, una semana después. Entonces, esas conversaciones clave para mí exigen una preparación muy grande, no solo del contexto, de lo que tú quieres, de cómo vas a expresarlo, de conociendo a cada persona cuáles crees que son las resistencias que va a poner a esa conversación y realmente es como preparar una negociación prácticamente. Totalmente. Y además que también hace poco aquí en el podcast también hablamos con una persona experta en eso, en conversaciones difíciles y lo decía, por si te sirve también, de que hay que crear esa sinergia de el que invita tiene que crear ese espacio seguro para que la otra persona pueda expresarse, porque el otro es el que va a acudir a esa conversación difícil. Si yo te invito a ti, tú eres la que vas a acudir a mi conversación y la conversación la tengo que mantener yo contigo. Correcto. Soy yo el que la llevo, pero te tengo que llevar de una manera tranquila, adecuada, crear un entorno que tú estés segura, que puedas hablar, y que si te escuche activamente. Papeles, tú eres el que tienes que mantenerlo, porque eres el que el que lleva el peso, digamos, ¿no? De esa conversación de alguna manera. Sí, porque si no, olvídate ya de la conversación. Si no, ya nos ponemos a discutir y ya entonces pues... Cambia pues totalmente el papel, sí. Bueno, pues oye, nos hemos quedado ya sin tiempo. Yo simplemente, recordaros, sobre todo, antes de despedirte, que tenéis el libro de Paola, por favor, de Hija CEO, que lo podéis encontrar en las diferentes librerías y también en las diferentes, en internet, en cualquiera de las diferentes páginas web. Simplemente para cerrar, me gustaría decir, que lo tenemos disponible en todos los lados, como te he dicho, y me gustaría también que despidieras tú el podcast de alguna forma para que la gente sepa que hay más vida allá después de la empresa familiar. ¿Cuál sería tu mensaje para cerrar un poco todo? Sí, yo creo que, más vida ya, de hecho, que vida nada más que hay una. O sea, solo tenéis esta. Entonces, si no queréis estar en la empresa familiar, también es una opción y es el momento de decirlo y hablarlo con claridad, ¿no? Yo siempre digo que más vale una colorada que 100 amarilla. Entonces, llegar a ser segunda generación y estar en la empresa sin querer
eso está abocado al fracaso. Así que yo creo que sobre todo honestidad es lo que les pediría a cada uno de los que nos está escuchando y está en esa posición. Honestidad con uno mismo y luego comunicación con los demás. Qué buen consejo. Bueno, pues con eso nos vamos a despedir. Paula, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en el podcast. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. Espero que hayas estado a gusto aquí en este tiempo bien. conmigo. Y a todos vosotros ya sabéis, os dejaré las redes de Paola para que la podáis seguir. El libro, como os hemos dicho, por favor, comprarlo si os ha gustado. Y nos vemos en los próximos episodios y en la próxima temporada. Cerramos ya temporada. Hasta luego.